Saludos, amados hermanos y amigos que sintonizan Comunicando el Evangelio. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa número 25 del año 2026. Le invitamos a que puedan quedarse con nosotros compartiendo este momento de reflexión bíblica. En esta ocasión me encuentro con mi hermano Benjamín Álvarez, con quien estaré compartiendo este espacio de estudio y de reflexión. Así que, mi hermano Benja, quiero cederte el uso de la palabra para que puedas saludar también a la audiencia. Amén. Dios te bendiga, hermano, y Dios bendiga Amén. a cada uno de los que va a sintonizar este humilde programa. Ya estamos en el número 25 de lo que va del año y ciertamente Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y Amén. esperamos ser de bendición, de edificación para la comunidad que nos sintoniza, para todos los oyentes de este canal cristiano que se ha levantado en esta hermosa y preciosa ciudad, y que podamos traer por medio de la escritura, de la palabra, un refrigerio a su alma, a su corazón, y puedan ser palabras que den vida, que den esperanza. Son las palabras de nada más y nada menos que de parte de Dios. Así que bendecido el hermano Paul, y podemos darle adelante. Amén. Gloria al Señor. En más de muchas ocasiones nos hemos enfrentado a situaciones donde nos sentimos que no tenemos lo suficiente, que tenemos pocos recursos, poca fuerza, pocas posibilidades, pocas capacidades también. Y el mensaje que nosotros vamos a estar analizando en esta ocasión nos mostrará y nos enseñará que los pocos que nosotros tenemos en nuestra mano, si los colocamos en las manos del Señor, Él va a hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Así que por ello quiero invitarles a que puedan seguirnos en esta lectura bíblica que vamos a estar desarrollando en este programa, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10, hasta el versículo 17. Versículo 17. Un poco para ubicarlos en el contexto que hemos venido desarrollando en el programa de la semana pasada, en el programa número 24, estuvimos hablando acerca de la misión que el Señor les había asignado a los discípulos, que era llevar el mensaje del reino de Dios a aquellas personas más necesitadas. Y también hablábamos, ¿verdad?, que el Señor no los envió de manera improvisada, sino que Él los preparó, los capacitó, les dio poder, les dio autoridad, y también los envió sin provisiones, solamente con lo puesto. Su ropa, sus zapatos, les dijo que fueran sin comida, sin mudas de ropa, para enseñarles la dependencia absoluta de Dios. También comentábamos, ¿verdad?, que el Señor los había preparado para aquellas situaciones negativas a las cuales ellos se iban a encontrar. Y una de ellas era el rechazo al mensaje que ellos también iban a estar llevando. Pero el Señor les advirtió lo que iba a ocurrir, y también les dio instrucciones precisas de lo que ellos debían hacer en caso de que cuando se le presentara esta situación. Entonces, iba a ser inevitable, ¿verdad?, que ellos pudieran enfrentarse ante el rechazo, pero el Señor les advirtió y los preparó para que ellos supieran cómo reaccionar ante esta situación. Y en esta ocasión, ¿verdad?, en este programa vamos a ver el regreso de los apóstoles después de esta misión que el Señor les había encomendado, después de esta misión tan importante que el Señor le había encomendado, que era llevar el evangelio del reino a las personas más necesitadas. Voy a dar lectura
al versículo 10 y 11 de Lucas 9, capítulo 9, versículo 10 y 11. Vamos a ir leyéndolo como lo hicimos la semana pasada, por parte, para que de esa manera podamos extraer y sacarle el mayor provecho posible a cada versículo y extraer las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta ocasión. Voy a estar leyendo el versículo 10 y versículo 11 y así vamos a ir analizándolo, mi hermanito Benja. La lectura lleva por título Alimentación de los 5,000. Dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanito Benja, para que sea el Señor quien nos guíe con su Espíritu Santo en todo esto, este mensaje que vamos a estar reflexionando, que sea Él usándonos como herramienta y que pueda ser de edificación tanto para nosotros como también para aquellas personas que van a estar oyendo este programa. Inclinemos nuestro rostro. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, por medio de esta plataforma y de este programa, Señor, que hoy se está grabando, Padre, queremos, Señor, encomendarnos en tus manos, porque sin ti, nada de lo que nosotros estamos haciendo no tendría sentido. Padre, sé tú guiándonos con tu hermoso espíritu, cada palabra que vayamos a pronunciar, llegue, Señor, a cada corazón, a cada persona necesitada, Señor, y que pueda tener el efecto, Señor, que tú deseas que tenga en cada una de las personas que van a escucharlo. Señor, úsanos como instrumento para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendice también mi hermano Benja, que en esta noche me acompaña, Señor. Que también ambos podamos ser instrumentos, Señor, para lo que tú quieras hacer por medio de este programa comunicando el Evangelio. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, amado Benja, aquí cuando yo leo este versículo 10 y 11 y nos ubicamos digamos, en la escena de los apóstoles allí regresando de esa gran misión que el Señor les había encomendado, que era llevar el mensaje del reino de Dios. Me los imagino allí contentos, felices, porque habían hecho cosas que ellos por cuenta propia no hubiesen podido hacer. El Señor les dio poder, les dio autoridad para que ellos fueran a predicar, y ahora ellos fueron solitos a predicar, a llevar este mensaje que el Señor les había encomendado. Ellos tuvieron una experiencia, pudiéramos decirlo así, sobrenatural, de poder ver cómo el poder de Dios se glorificaba en la vida de ellos y también en la vida de aquellas personas a quienes ellos le llevaban ese mensaje. Pudieron echar fuera demonios, sanar enfermos, hablar con autoridad y poder este mensaje que el Señor les había encomendado. Entonces, me imagino allí al Señor contento también de ver a los discípulos contándole todas estas experiencias que ellos habían vivido durante esta primera misión que ellos habían tenido. El Señor escuchándolos allí atentamente y también me imagino allí también a los discípulos contentos, pero también cansados, agotados, porque habían tenido digamos, un trabajo arduo, una misión bastante extensa, porque
Dice el libro de Marcos que ni siquiera les quedaba tiempo para comer. Yo me imagino allí que también, así como se veían contentos, como se veían felices, también el Señor les vio cara de cansado también, porque dice también en ese mismo versículo que tomándolos se retiró aparte en un lugar desierto. Es decir, para que ellos pudieran ir a descansar, a recuperarse, a recuperar las energías, las fuerzas, para que pudieran continuar con esta misión de llevar el evangelio del reino. Entonces, este versículo 10, hermano, venga, puedo extraer, podemos extraer dos enseñanzas muy interesantes. Y una de ellas es lo importante que es poderle contar al Señor, ¿verdad? Nuestras experiencias diarias en los caminos del Señor. Aquellas, digamos, debilidades que tenemos, aquellas fortalezas que tenemos, aquellas cosas que se nos dificultó hacer, nuestras alegrías, nuestras tristezas, podérselas contar al Señor. Eso también habla de la cercanía con el Señor. Y es interesante que nosotros como cristianos también podamos contarles al Señor todos los días nuestras experiencias cotidianas. Que el Señor atentamente, así como escuchó a los apóstoles, también nosotros vamos a tener el privilegio de que el Señor nos va a escuchar atentamente nuestras peticiones y también nuestras inquietudes, nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Otra lección interesante que puedo extraer del versículo 10 es la importancia, hermano Benja, que tiene para el cristiano el descanso. Los cristianos no somos robots, somos seres humanos que también se agotan, se cansan. Muchas veces alguien pudiera sentirse como que mal porque se siente agotado, se siente cansado, pero el cansancio y el agotamiento no es un pecado, es parte de nuestra humanidad. Y el Señor Jesucristo lo entiende perfectamente. Por eso tomó allí a los discípulos, los llevó a un lugar apartado, a un lugar desierto, para que ellos pudieran descansar, se pudieran recuperar y de esta manera pudieran continuar con la misión que era predicar el evangelio del reino. En el versículo 11 dice, cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Posiblemente algunas de las personas que iban que se dirigían a Jesús, quizás pudo haber pensado, oye, no nos va a recibir porque están descansando, está con los discípulos. Pero de acuerdo al versículo acá, no fue así. Dice que les recibió. El Señor no les dijo, no, esperen un rato o vengan mañana. Que en este momento estoy con los discípulos, ellos vienen de una extensa jornada de trabajo y necesito conversar con ellos. No les digo así, sino que los recibió. Ese momento en el que pudieron haber tenido una jornada de descanso, digamos, más extensa, se convirtió en una nueva oportunidad para el Señor enseñarle, ¿verdad?, las palabras del reino de Dios, para también mostrar su poder y su misericordia, su compasión con las personas más necesitadas. Y aquí los discípulos también tuvieron otra gran enseñanza, y es que una de las características del ministerio de Cristo es la misericordia y la compasión por las personas más necesitadas. Así que, mi hermano Benja, algo que tú nos puedas comentar también de estos dos versículos. Amén, mi hermano Paul, y yo creo que va más o menos encaminado en la misma línea en Amén. Que tú has ido hablando y señalando. Cuando leíamos estos textos, yo veía un detalle profundamente hermoso a la luz de lo que nos relata el Evangelio de Lucas. Los discípulos vuelven de este arduo trabajo
de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de que el reino de los cielos había sido anunciado y estaba en medio del pueblo. Estaban, de acuerdo a lo que nos revela el Evangelio de Marcos, como tú bien mencionabas, cansados, volvieron cansados de esta ardua labor. Y el texto de Lucas, que es el que nos toma en cuenta el día de hoy, dice que Jesús los lleva aparte. Obviamente está implícitamente la idea ahí de que lo lleva aparte para tomar descanso, para descansar. En el texto del capítulo 6 de Marcos, del versículo 31, dice: venid vosotros aparte a un lugar. La misma idea de Lucas. Los toma aparte y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Amén. Jesús lo lleva aparte para descansar. Eso no recuerda que nuestro Señor no solamente está preocupado de la obra y de que la obra se lleva a cabo, sino también está preocupado por aquellos que realizan a cabo esa obra. Ser humano de carne y de huesos, como mencionaba usted, hermano Paul. En este sentido, nuestro Señor conoce nuestras limitaciones. Así es. Conoce nuestras necesidades. Y Él, de acuerdo a su palabra, dice que las suplirá y que Él mismo será esa fuente de descanso, de deleite, de gozo, de plenitud. Y todo bienestar procede de Él, procede de parte de Dios. Toda buena dádiva viene de Él. Pero lo más tremendo es que Él sabe y conoce de nuestras necesidades, de nuestras faltas, y no es apático, no es frío, no es un Dios que mira de una poltrona hacia arriba, es un Dios que desciende, se acerca a este ser humano tan pecador y tan falto, a suplirle esas necesidades. Amén. Pero es más cercano este relato, mi hermano, en un sentido tan real, porque vemos a un Cristo hecho hombre, hecho carne, quien padece las mismas necesidades que hoy padecemos tú y yo. Entonces yo pensaba, eso es lo tremendo de este texto. Cristo conocía desde cerca que el cansancio, que el hambre, que las necesidades que tiene el ser humano son reales, son difíciles y a veces nos complican. Él conoce nuestro cansancio, Él conoce nuestro desgaste y conoce obviamente la necesidad de encontrar un reposo, un descanso espiritual y físico real. Ocurre algo inesperado, que era lo que usted leía en el versículo 11, una multitud que lo encuentra. Y uno esperaría que Jesús lo rechace, o sea, estaba con sus discípulos, venían de una ardua jornada, venían muchos de ellos cansados, tenían que hablar sus temas, obviamente, y ver lo que su agenda, digamos, le iba a tomar esos días. Y llega esta multitud, me imagino en patota, buscando a Cristo y a sus discípulos, y yo por lo menos en mi mente, visualizar a unas caras de más cansancio y de hastío, que es lo más Así es. probable que tuvieron que padecer. Eso no lo dice el Evangelio, pero uno más o menos lo puede deducir. Entre la escena y... Claro, y lo sorprendente es que Cristo no lo rechaza, no lo desprecia, no lo manda a su casa, no lo manda a acostarse, vengan otro día, no hace eso, que sería la respuesta natural
que tanto yo como tú haríamos. Estoy cansado, Definitivamente. trabajé hasta tarde, estoy chato y no quiero atender a nadie. Y Colocamos un esa es, papel en la puerta. claro, ¿Sí? esa es la respuesta más natural que tú y yo, hermano Paul, haríamos. Como seres humanos caídos y claro, con todas estas limitaciones que tenemos por obra y consecuencia del pecado. Eh, pero Cristo se preocupa por el bienestar del otro. Él vela por los otros. Él es ese ser humano perfecto que ama perfectamente a su prójimo, hasta el punto que aún con todo lo que sobrellevó esta obra de evangelismo, de todo la agenda, digamos, que él tenía que soportar junto a sus discípulos, que no era tarea fácil. Él cede un poquito de su tiempo, de sus fuerzas, de su estado anímico, para poder atender a esta multitud que estaba necesitada y que estaba hambrienta y sedienta, tanto físicamente como espiritualmente. Eh, Él nunca va a considerar una molestia al pecador como si lo podemos ver nosotros. Amén, así es. Molestia que alguien me venga a molestar a las 6, 7 de la tarde cuando lo único que quiero es sentarme en mi sillón. Él no, no. Un cafecito, Él no ve un esa molestia, cafecito. claro, claro. Él no ve esa molestia, no ve, él los atiende. Como buen huésped, como este, buen dueño de casa, servicial y atento, atiende y responde a las inquietudes y a la búsqueda de estas personas acerca de él. Y una aplicación breve puede ser esta. En una sociedad donde muchas veces atendemos a las personas según cómo nos convenga, si tenemos tiempo, podemos ayudar un poquito. Si estamos cansados, la evitamos y somos cortantes. Cristo actúa completamente diferente. Él sigue teniendo compasión incluso cuando nosotros ya habríamos dicho, ya estoy chato, hasta aquí nomás, córtala. El ejemplo de esto es un médico que termina un turno larguísimo, pero justo cuando está a punto de salir, llega un paciente en estado grave. Es el único que puede en ese momento atenderlo. Y va, y aún estando agotado después de una intensa jornada, como es el llamado y el deber de un médico, debe atender a ese paciente. Y lo atiende. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. Él es ese médico que está 24/7 y que nunca se cansa de atendernos. Él dice y hace un llamado a todo el sediento, a todo el hambriento, a todo el cansado y el necesitado, a que venga Él, a que acuda a Él. Y Él no rechazará ni evitará a nadie. A nadie que venga con un corazón sincero y deseoso de escucharle y de seguirle. Entonces, como primera parte eso, y hablando de lo que sigue en el versículo 11, dice, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Otra observación que yo puedo notar aquí en el texto, hermano Paul, bastante importante también de considerar, porque lo vemos varias veces en el Evangelio, cuando hablamos de lo que es el mensaje y de lo que es la urgencia en el Evangelio que ponía Cristo siempre a la palestra encima de la mesa como discusión y como tema central acerca del reino, acerca de la obra que él iba a hacer, acerca de
lo que él había venido a establecer. Y parte hablando de la realidad del reino. El reino de Dios se ha acercado, el rey estaba en medio del pueblo. Y lo pone como primer lugar, dice, y les hablaba del reino de Dios, y después y luego sana a los enfermos. Note, mi hermano, el orden de las prioridades de Cristo. El mensaje del Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Eso es lo prioritario. Y luego mostraba misericordia para con los necesitados, con los enfermos, Así es. con los sedientos. Eso nos enseña como iglesia también el orden de las prioridades. Las necesidades físicas, materiales, son importantes, pero la necesidad espiritual es mayor y superior. Estamos hablando de que el mensaje del reino de Dios viene para cambiar el estado espiritual de un hombre muerto, corrupto, dándole esperanza, dándole auxilio por medio de la persona, de la obra que Cristo habría de hacer cuando Él habitó entre nosotros y llevó a cabo su obra en la cruz del Calvario. Y un breve aterrizaje a esto, mis hermanos, es a tener en claro las prioridades, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, como prioridad, como en primer lugar. Uno puede tener salud, uno puede tener trabajo, uno puede tener estabilidad económica, uno puede estar bien físicamente, libre de enfermedades, libre de esto y de lo otro, y seguir perdido delante de Dios, no teniendo paz delante de Dios. Y todo eso, mis hermanos, pasa a un segundo plano cuando hablamos del estado espiritual del hombre como la prioridad, como lo más urgente, que el hombre necesita resolver su situación delante de un Dios justo o delante de un Dios santo. Debe hacer la paz con Dios. Y hacer la paz con Dios y resolver todo ese problema que el hombre tiene con Dios es solo a través del Evangelio, es solo a través de la persona y la obra de Cristo, es solo a través del mensaje del reino. Y por eso es importante y por eso es lo más prioritario hoy para la iglesia. Es Cristo. Cristo es lo más grande y debe ser el centro de todo nuestro mensaje. Entonces yo creo, hermano Paul, que ahí podemos seguir avanzando. Amén, gloria a Dios. Así es. Así que bueno, podríamos también dejar acá en el aire una pregunta. Si por si acaso alguien quiere por allí participar y quiere dejarnos allí una respuesta, pudiéramos dejar la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña la actitud de Jesús hacia las personas necesitadas? Así que las personas que quieran dejar allí su comentario en relación a esta pregunta, ahí está la pregunta. Vamos a seguir, hermano Vega, entonces leyendo el versículo 12 y 13. Lo voy a leer y allí tú nos al respecto. Vale. Versículo 12 dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Adelante, mi hermano. Claro, uno mira esto en una perspectiva completamente distinta a la de ellos, porque nosotros vemos a un Cristo glorioso y todopoderoso y vemos lo que Él obraría y haría después.
pero si hubiésemos estado en los zapatos de aquellos discípulos, de aquellos hombres que estaban ahí, y hubiésemos visto esa multitud y todo ese panorama que era un problema eso. Y esa gente tenía que ser alimentada, tenía que tener descanso, tenía que estar ya despachada porque se acercaba la tarde, la noche. Y claro, el hambre no perdona y empieza a más de alguno a ponerlo tenso, rayoso. Imagínense, 3 horas sin comer y algunos están sacando muelas ya. Es por eso que no hay muchos ayunos tampoco. Pero si somos sinceros, probablemente nosotros habríamos reaccionado igual. Ellos no eran malos en este sentido, simplemente estaban haciendo cálculo humano. O sea, esta gente necesita ser alimentada, había mujeres, había niños, y no había alimento. Y se acercaba la tarde y ya la noche, y no iban a tener dónde buscar el sustento y el alimento, porque ahora cierran todos los comercios y los negocios, despáchalo ahora para que estos vayan a buscar algo de comida y puedan estar más o menos bien. Ellos miran a la multitud, ellos miran a los recursos que disponían y sacan la cuenta y concluyen, no alcanzan, es imposible, es una locura el seguir con esta gente aquí en estas condiciones. Pero se olvidan, como se olvidan muchas veces, de con quién estaban. Estaban con Jesús. Amén. Estaban con Cristo. Estaban con el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Miramos todo fríamente, calculando todo humanamente, mirando todo con limitaciones, mirando todo con el vaso medio vacío, deprimente, fatalista. Miramos nuestros problemas y parece que todo en nuestra vida, nuestras deudas, nuestras enfermedades, nuestros temores, y hacemos estos mismos tipos de cálculos. Voy a terminar así, voy a terminar allá, si no hago esto, si no hago lo otro. No veo remedio, no veo salida. Y hacemos todos esos cálculos y sacamos todas esas conclusiones sin considerar al Señor, sin considerar que tenemos un Salvador, que somos de Cristo y que le pertenecemos a Él. Es como alguien que mira una montaña enorme y piensa únicamente en el tamaño de esa montaña, comparado con el obvio, tremenda montaña. Olvidando que detrás de él hay una excavadora tan grande como la montaña que puede ser capaz de removerla y quitarla del medio. Amén. Así es. Los discípulos eran como ese ejemplo. Veían la montaña, pero no veían que detrás había tal maquinaria capaz de remover y quitar ese problema en un chasquido. ¡Pum! Y Cristo ya tenía esa solución. Dice ahí el texto, dale vosotros de comer. Me imagino la cara, puedo imaginarme cuando yo relato la cara de los discípulos. Ahora sí me voy a volver loco, es una cosa así. ¿Y de dónde, Guasacá, yo comía para 5.000 cabezas acá? Hace una petición que humanamente parece absurda, ridícula, expresándolo obviamente humanamente. ¿Cómo alimentar a miles de personas? Disponían, nos dice ahí el texto, 5 panes, 2 peces. Y justamente ahí comienza la lección que vemos ahí en la palabra de Dios. Dios muchas veces nos lleva hasta nuestro límite, el límite de nuestra razón, el límite de nuestra fuerza, para enseñarnos que Él es suficiente. Amén, así Con es. Él
podemos todo y en Él estamos completos y no debemos temer, no debemos angustiarnos como les pasó a estos discípulos y como aún nos pasa muchas veces en nuestro día a día. Cuando ponemos tanto foco y énfasis en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que se nos olvida un Dios que es más grande que esas necesidades, es más grande que nuestros problemas, es más grande que la situación en la que podamos atravesar y vivir. Entonces el llamado ahí en la palabra es a no ser autosuficientes por nosotros mismos, sino buscar nuestra suficiencia, nuestra plenitud y nuestro todo en aquel que lo tiene todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que creó los cielos y la tierra, como dice ahí ese texto del el Evangelio, aquel que alimenta a las aves de los árboles del campo, las flores, cómo no velará por los suyos, cómo no suplirá a los suyos. ¿Sí? Y vemos ejemplos diarios de muestras de amor y de misericordia de Dios hacia nosotros, sus hijos por adopción en Cristo Jesús. Mientras el hombre se sienta autosuficiente, difícilmente experimentará en Cristo la suficiencia. Y el verdadero énfasis no debe estar en lo material, en los panes. Está en la identidad que tenemos en Cristo, en Jesús. Este milagro responde una pregunta fundamental. ¿Quién puede hacer algo así? Solamente Dios. Así como Dios alimentó a Israel con maná en el desierto, ahora Cristo alimenta a la multitud. Y el Evangelio de Lucas nos está mostrando que Jesús no es simplemente un profeta más. Es el Señor, el Creador, el que provee, el que sustenta a su pueblo. Podemos avanzar ahí, yo creo, con el texto, hermano Paul. No sé si tenga algo más tú que comentar de parte. Sí, no, bueno, ya comentaste, digamos, de manera completa. Y bien, como tú bien decías, hermano Benja, yo creo que los discípulos reaccionaron de una manera, digamos, como puede reaccionar cualquier persona responsable. Puedo ver acá. Porque una persona que vele por el bienestar de otra, en su lógica humana, ¿verdad? Reacciona de esta forma en la que reaccionaron los apóstoles. Ellos vieron acá, oye, 5.000 personas, un desierto, la noche comienza a caer, no hay comida no hay muchos recursos donde cubrir a tantas personas. Entonces, la reacción más lógica, como bien decías tú, despachémoslo, que ellos vayan, es como lo más responsable y más lógico, ¿no? Que ellos vayan a un lugar, duerman, coman, y si llueve, pues tenga donde refugiarse, pero aquí, o sea, es mucha el problema que se nos está viniendo encima. Y tomar en cuenta, hermano Benja, que acá dice 5.000, pero claro. Era más de 5.000. Porque en la cultura porque judía... Es un hombre nomás, claro. Exacto, se contabilizaban nada más los hombres mayores de 13 años. Estamos hablando de que si eran familias completas, pudiéramos hablar de alrededor, este número pudiera incrementarse entre el doble, y pudiéramos decir, oye, 15.000 hasta 20.000 personas pudiera haber, porque imagínate, una familia que su esposa más 2 hijos, posiblemente, pudiéramos estar llegando entre los 15.000 a 20.000 personas, imagínate tú. Entonces, yo allí, entrando en la escena de los apóstoles, yo imagino que ellos allí comenzaron, uy, no, la cuenta aquí no cuadra. ¿Ah? ¿A dónde vamos a conseguir nosotros una panadería que nos venda
Vaya, 20.000 pan. Claro. ¿Ah? Ahí vaya. Entonces, la cantidad de bolsas de panes que iban a tener que cargar. Entonces, ellos comienzan a reaccionar de una manera humana. No reaccionaron mal, sino que reaccionaron de una forma humana. Entonces, pero el Señor aquí lo que le está enseñando, ¿verdad? No, no es que, digamos, no lo está haciendo sentir mal, digámoslo así, que se sientan inútiles y cosas así, sino que lo que le está enseñando es aquellos tienen que seguir aprendiendo en cuanto a la dependencia absoluta de Dios, cosa que ya viene enseñándole. Cuando los envió a predicar, ya les había enseñado, los había enviado sin provisiones para que ellos comenzaran a depender de Dios de manera absoluta. Ahora acá en la práctica también el Señor les quiere volver a enseñar de que no se trata de su fuerza, de su capacidad, de sus limitaciones, de las circunstancias en las que ustedes se encuentran, sino del poder de Dios que se va allí a glorificar. No se trata de los panes, no se trata de la fuerza del hombre, sino que se trata del poder de Dios, quien va a hacer posible lo que es imposible para nosotros los hombres. Entonces, lo poquito que nosotros tenemos en nuestra mano, como le dijimos al principio, es suficiente para que el Señor haga lo que él necesita hacer para cubrir nuestras necesidades y para que sobre aún más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, es eso, pues, lo que, complementando un poco ahí lo que tú venías diciendo. Entonces, fue un milagro, digamos, colosal que el Señor hizo acá a través de estos milagros de la alimentación de estos 5.000 hombres. Igual vamos a seguir leyendo, hermano Benja, el versículo, vamos a leerlo completo desde el 14 hasta el versículo 17. Dale lectura allí a estos versículos, hermano, y ahí para que ya vayamos concluyendo. Y pueda decirnos lo que... Y así en el 14 al 17 dice, y eran como 5.000 hombres. Ahí obviamente hicimos la salvedad ahí. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, que era lo único que había, levantándolos, los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los diesen delante de la gente. Y comieron todos. Y se saciaron. Y recogieron los que les sobró. 12 cestas de pedazos de pan fue lo que les sobró. No, ahí digo, el versículo 17, ahí terminamos con la lectura, hermano. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, mira, acá hay varias cositas que me llaman la atención. Y una de ellas es que el Señor toca el orden. El orden crea las condiciones para que el Señor pueda hacer un milagro. Por eso el Señor dice que hágase todo decentemente y con orden. Entonces el Señor les enseñó el orden y de esa manera pueda crear condiciones propicias para que el Señor pueda realizar allí un milagro. Hay cuatro acciones también muy interesantes, hermano Benja, que me llama mucho la atención.
del Señor, en el versículo 16 dice, y tomando los 5 panes y los dos pescados. Entonces allí vemos que el Señor toma lo poco que había. Amén. Que quizás para los discípulos no era nada en comparación a la cantidad de personas que era, pero él toma eso poco que había. Dice que toma los 5 panes y los 2 pescados. Dice, luego levanta los ojos. Es decir, reconoce al Padre como el proveedor de todas las cosas. Entonces, luego sigue diciendo, y los bendijo. Y los bendijo. Es decir, él da gracia antes de hacer el milagro. Y dice, y los partió. Ahí comienza el milagro de la multiplicación de estos panes. Y adicionalmente dice, y le dio a su discípulo para que los pusiesen delante de la gente. Entonces, el Señor también pudo haberle, así como él multiplicó los panes, también pudo habérselos entregado directamente a todas las personas. Pero no fue así. El Señor no hizo todo solo. Él involucró también a los discípulos en este prodigio que le estaba haciendo. Es decir, multiplicó los panes y le delegó la función a los apóstoles para que ellos pudieran también entregar, digamos, los alimentos y pudieran también ser partícipes de lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Es poderoso, es suficiente, como tú lo decías. Cuando nosotros muchas veces pensamos que no contamos con las capacidades, no contamos con los recursos necesarios, suficientes, que nuestras capacidades no son suficientes para hacer aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado hacer. Acá el Señor nos enseña que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades, es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Quizás meses atrás nosotros, o yo podía decir, imposible, yo no puedo grabar un programa porque en mis capacidades, pues, de comunicación no están preparadas para hacerlo, pero en esta ocasión no lo hacemos para agradar al mundo, sino que lo hacemos en obediencia al Señor, porque sabemos que el Señor nos está usando para llevar un mensaje a aquellas personas quienes necesitan escuchar la palabra, y nosotros en obediencia al Señor decimos, heme aquí, Señor. Y por eso estamos en este momento a través de esta plataforma hablando la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que el Señor hace es lo poquito que nosotros tenemos en nuestra mano. Si lo colocamos en las manos del Señor, eso va a ser suficiente, ¿verdad? Para hacer lo que necesitamos hacer. Dios no da con mezquindad. Él da hasta que sobreabunde. Como lo dice aquí el texto, él dice, todos comieron. No hubo uno que se haya quedado por fuera. Todos comieron. Dice, y se saciaron. Eso no fue que, oye, me comí un pedacito y me quedé con hambre. No, todos comieron y todos quedaron llenos. Y también sigue diciendo, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, sobró más de lo que ellos habían, de lo que ellos tenían en un inicio. Entonces, ese es el poder de Dios, mi hermano Benja. Algo más que tú nos puedas comentar acá para ya ir despidiendo y alguna reflexión que pueda dejarnos adelante. Bueno, yo pudiera culminar fácilmente ahora con lo último que se nos señala el texto y una invitación igual a
a recordar el Evangelio de Cristo. El texto ahí dice, todos comieron y se saciaron. Dios nos llena en un sentido tanto físicamente como espiritualmente, nos hace sentir pleno en todo sentido. Pero la parte más importante yo creo que es la parte espiritual. Todo lo que tiene que ver con a dónde está nuestro corazón, nuestros afectos, dónde nuestra alma tiene reposo y descanso. Eso es lo más importante y lo que debe considerar primeramente todo hombre y toda mujer. En este sentido, obviamente, el texto habla de una necesidad física, material, alimentaria, como lo era el sustento diario que necesitaban estas personas, esta multitud de personas, ahí en donde estuvo Jesús. Lucas no nos dice en el texto que se quedaron con media tripa afuera, que se quedaron comieron un poquitito de pan, un medio pedazo de pescado, no. Nos dice que comieron hasta llenarse. O sea, quedaron con la guaguatita llena, como decimos acá, y corazón contento. Comieron hasta llenarse. Y dice que todos se saciaron. En un sentido espiritual, como venía yo diciendo al principio, Cristo nos sacia en todo sentido. Y en el sentido espiritual es el más importante, como les venía comentando. Cristo es así, Cristo sacia al ser humano y lo llena plenamente, vastamente. Él no salva parcialmente, Él salva completamente, Él satisface completamente la necesidad más profunda que tiene el ser humano en su corazón. Él la llena, Él la satisface y Él suple con todas nuestras necesidades espirituales más profundas. La Biblia dice en Eclesiastés que nuestro corazón tiene eternidad y tiene un deseo constante. Y el ser humano constantemente lo trata de llenar con otras cosas que no son Dios, con las cosas creadas, con ídolos. Y Cristo es el único que puede verdaderamente llenar ese vacío del corazón que sufre y que padece el hombre y la mujer de nuestros tiempos. Y es por eso que vemos a gente tan perdida en modas superficiales, en vicios, vicios de todo tipo, alcohol, drogas, pornografía, esto de los juegos del casino. Hay vicios, ídolos del ser humano por todas partes. Y Cristo ha venido para dar descanso al hombre. Como vimos en la primera parte del programa, y para ser aquel Señor que verdaderamente puede satisfacer y darle descanso a ese corazón y esa alma que está tan perdida, que está tan alejada de Dios. Porque todos esos ídolos que tiene el mundo, que tiene el ser humano, son ídolos que son temporales y que nunca sacian, que nunca pueden llenar verdaderamente al ser humano, que nunca pueden darle gozo y plenitud verdadera, duradera. No pueden, porque son ídolos, porque son cosas creadas debajo del sol que no son Dios. Y el ser humano se hace dioses de aquello, pero no pueden hacer lo que Dios hace, que es llenar el corazón del hombre y satisfacerlo, darle plenitud, darle gozo, darle deleite. Y el ser humano ha sido creado para eso, para vivir y gozar de Dios para siempre, eternamente, vivir para su gloria. El tema es que el ser humano ha querido vivir en desobediencia y en rechazo de Dios. El ejemplo de los panes y peces es como alguien que lleva días caminando por el desierto y encuentra solamente un vaso de agua. Eso le sirve
por un momento. Pero lo que nos viene a ofrecer Cristo no es solamente un vaso con agua o una buena comida. Él ofrece una fuente de agua viva que nunca, nunca dejará de correr y que será una fuente de vida eterna para el ser humano, que lo saciará completamente, definitivamente. Aquí hay varias aclaraciones que puedo hacer yo brevemente, hermano Paul. A nuestro Dios nunca le faltan los recursos. Y nosotros muchas veces limitamos al Señor en su capacidad, en su poder. Nosotros siempre pensamos en términos de escasez, de que estamos limitados, que estamos acomplejados, llenos de problemas, de deudas. Y Dios cuando obra a favor de nosotros siempre lo hace en abundancia. Esto no significa un evangelio de la prosperidad como muchos creen. No, nosotros negamos el evangelio de la prosperidad como un falso evangelio, como una herejía. Pero sí decimos que Dios es un Dios que cuando obra y cuando muestra su amor y misericordia, es rico, es abundante, es próspero. Amén. Y es poderoso. Y esa es una verdad bíblica. El propósito del milagro de los panes y de los peces no era enriquecer a la gente o a sus discípulos o hacerlos millonarios. Era mostrar que Cristo es todopoderoso. Aleluya, era mostrar amén. Que Cristo es suficiente, que es el creador de todas las cosas, que de dos peces y 5 panes, Él puede alimentar a una multitud. Era eso lo que Él que quería mostrar, que Él cumple todo aquello que Él promete. El gran problema de los discípulos no era que tenían pocos panes, el problema más grande que tenían ellos era que tenían una visión bastante pobre y distorsionada de quién era realmente Jesucristo. Obviamente esa visión fue cambiando, como debe también cambiar en nosotros. Muchas veces nuestra visión de Jesús es bien alejada de la verdad bíblica que nosotros podemos estudiar y ver en las Escrituras. Nosotros muchas veces amoldamos a un Dios que se adecua a nuestros contextos y a nuestras necesidades, pero no al Dios de la Biblia, y eso es un ídolo. Debemos tener cuidado con eso, sobre todo a los que profesamos la fe en Cristo, de venir otra vez a su palabra y ver al Cristo de las Escrituras, y ver al Dios que se nos revela y se nos promete y se nos ofrece en su palabra. Esa sigue siendo muchas veces nuestra lucha. No es que Cristo sea insuficiente, es que nuestro corazón todavía no alcanza a comprender cuán suficiente, cuán todopoderoso, cuán perfecto, pleno es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos verlo así como lo vemos en la Escritura. Un Salvador todopoderoso, todo suficiente, creador de todo lo que vemos en el cosmos y que es el primogénito y creador de todo. Jesús perfectamente podría haber hecho aparecer al alimento directamente en manos de esa gente, pero Él decide involucrar a sus discípulos. Y Dios no nos necesita para cumplir sus propósitos, pero sin embargo en su gracia, Él nos permite participar de su obra, de lo que Él va a hacer. Y por eso es importante ser instrumentos vivos del Señor, para predicar y anunciar las virtudes, el Evangelio, de aquel que nos llamó cuando estábamos en tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Así que el llamado es a trabajar por el Señor, a hacer medios, a hacer instrumentos en sus manos. Y como mensaje final, hermano Paul, y ya te cedo la palabra para ir terminando ya este hermoso tiempo que hemos tenido juntos. Es una conexión que trata de integrar todo lo que hemos venido conversando. Yo creo que este relato que hemos podido leer, hermano Paul, del Evangelio,
No está escrito simplemente para enseñarnos que, oh, Jesús hace milagros, oh, Jesús hizo esto, hizo aquello. Está escrito, yo creo, para responder preguntas que atraviesan a lo largo de todo el Evangelio. Y es acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es este Jesús que hace estos milagros? ¿Quién es en concreto? ¿Cómo lo podemos definir? Pueden haber muchas respuestas de acuerdo al relato o al pasaje que estamos viendo. Hay varias respuestas que podemos ver a la luz de estos textos. Y una respuesta clara es que Cristo es el Cristo, el Mesías prometido, Dios. es el Hijo de Dios. Y a la luz de este último texto, es el único capaz de satisfacer la necesidad más profunda que tiene el ser humano en su corazón. Y Él es el único capaz de suplir, de satisfacer todo aquello que necesita y requiere el hombre caído. Los 5 panes terminarán otra vez convirtiéndose en hambre, igual que con los pescados. Él se digiere y va a la letrina. Así Y otra es. vez volvemos a tener hambre. Pero lo que Cristo nos ofrece y nos da, nadie jamás va a quedar hambriento, nadie jamás va a quedar sediento, porque Él jamás dejará insatisfecho, sediento o hambriento a aquel que viene a Él con fe, aquel que viene a Él con esa disposición de ser ahora seguidor de Cristo, servidor de Cristo, y tenerlo como Señor y como Salvador. Muchas veces nosotros llegamos a estos textos pensando que solamente se trata de aprender a ofrecer caridad, alimento a otros, ayudar a otros. Eso también es importante. Pero lo que nos revela el Evangelio es que no se nos está enseñando solamente eso. Se nos está enseñando que aunque nuestros recursos son insuficientes, nuestro Señor es suficiente. Nosotros somos finitos, limitados. Nuestro Dios no está limitado, no es finito, es infinito, no está limitado ni regulado por el espacio-tiempo. Él es el creador de todas las cosas, Él está por sobre todo, encima de todo. Y el centro del relato no es la poca capacidad que tiene el hombre, sus discípulos, el ser humano, sino que en Cristo estamos completos, estamos suficientes, estamos llenos, estamos plenos. Así es. Entonces yo creo que como mensaje final, mi querido hermano y amigo, es a darle mente y corazón a esas palabras de Cristo. Tú estás limitado, tú estás lleno de necesidades espirituales y no solo materiales que tienen que ser cubiertas. Y Cristo es el único que puede cubrir, suplir esas necesidades. Y Él dice en su palabra, venid a mí, todos los que están cargados, cansados, todos los sedientos, todos los hambrientos, porque Cristo es el único que puede darle reposo al cansado, darle agua de vida al sediento, darle pan al hambriento. Y Cristo es todo eso. Cristo es el único que puede suplir nuestra necesidad. Cristo es el único que es esa agua viva y es el único alimento, el pan de vida, que puede alimentarnos y llenarnos por completo. Eso, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Así es, mi hermano Benja. Hermosa y poderosa palabra para que podamos nosotros continuar reflexionando en nuestras casas, en nuestros hogares, y esperamos que esto no solamente haya sido un mensaje bonito, sino que
pueda ser un mensaje que pueda llegar a su corazón y pueda transformar por completo también su vida. Así que, hermano Benja, se nos ha agotado el tiempo, se nos pasó una hora muy rápido. Y bueno, hemos disfrutado la palabra del Señor, las enseñanzas que el Señor ha traído para nosotros en esta noche. Bendecirle su vida. Así que también invitarles, dejar la invitación hecha para la próxima. Volver a sintonizar este programa comunicando el Evangelio. Van a estar otros hermanos también compartiendo un nuevo programa, un nuevo tema, y seguiremos edificándonos los unos a los otros en este espacio que el Señor ha creado para bendición de todos nosotros. Así que les bendigo, que el Señor les bendiga grandemente. Dios te bendiga, hermano Benja, por acompañarme en este espacio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.